internacionales. Diplomada en transversalización de la perspectiva de género. Diplomada en incidencia de derechos humanos. Graduada en Ciencias Humanas y Sociales. 2009. Actualidad jefa del área de género, violencia y derechos humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Punto focal de género en Naciones Unidas a nivel regional. 2004-2009. Save the Children. Coordinadora de país en Perú. 2002-2004. Oficial de programas en el movimiento Manuela Ramos de Perú. 2001-2002. Oficial de programas en la Agencia Española de Cooperación Internacional en la selva amazónica. Es autora del Modelo Estatal contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas. Ha coordinado diferentes materiales de capacitación en materia de trata de personas y violencia sexual, así como numerosos artículos sobre género, violencia y derechos humanos. Escuchemos las palabras de nuestra conferencista magistral, la maestra María José Gómez. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Estado de Puebla, en especial a la Secretaría General de Gobierno y a la doctora Gaby Moreno por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes en un estado que ha venido trabajando y logrando avances significativos en relación a otros estados del país. Bueno, ya me he presentado. Yo trabajo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de Población, que es lo que va a tener un poco el enfoque de la conferencia que voy a dar yo, trabaja en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto implica muchas cosas, y entre ellas, y la parte que a mí me toca, es la prevención de la violencia contra las mujeres y el establecimiento de relaciones y vínculos y parejas sexuales libres de cualquier tipo de coacción o violencia. Hoy, en el evento tan interesante que van a poder escuchar a lo largo del día, van a escuchar hablar de la inhumana situación que viven las víctimas de trata de personas, especialmente las niñas, los niños y los adolescentes. Menciono a los niños porque también son un grupo parte víctima de la trata sexual, pero bueno, como ustedes seguramente ya saben, el número de mujeres, de niñas y adolescentes es bastante superior. Como les digo, van a estar escuchando los flagelos, el dolor, la pérdida de ganas de vivir, los abusos, las dramáticas situaciones que viven, que las conocemos por los testimonios que ya nos han ido dando. Algo con lo que nos cuesta un poco identificarnos. Nos cuesta identificar que somos parte de esas personas y son parte de nosotros. Sentimos lo mismo, nos duele lo mismo. En este tema yo no voy a entrar en el dolor de las víctimas y en la gravedad de las lesiones que viven porque le corresponde a otros ponentes, pero es importante para el tema en el que yo me quiero focalizar, que es algo no tan investigado y no tan analizado, pero que es fundamental y es básico. Si no avanzamos en este tema no vamos a acabar con la trata sexual de mujeres y niñas, y tiene que ver con la demanda de estos servicios, que seguramente también han escuchado hablar, pero tenemos que decodificar un poco más y que entender quién es esta demanda. Hemos escuchado, hay cosas que no quiero repetir mucho porque seguramente ustedes ya les han escuchado de por qué existe este negocio, quién lo facilita, quién lo alimenta, quién lo perpetúa. Lo que no hemos entrado todavía a reflexionar, porque no es a investigar, eso es algo que es un trabajo de cada uno, es el papel que jugamos todos y todas como parte de la demanda. Cuando hablamos de demanda tenemos que pensar que la demanda tiene múltiples caras, porque la trata de personas también tiene múltiples caras y múltiples escenarios. Los métodos de enganche, de traslado y de explotación varían de países y de continentes a otros. En Japón, por ejemplo, el secuestro es una de las formas de captación fundamentales y el inicio de la explotación forma parte de procesos y rituales de violación tumultuaria
a niñas como forma de sometimiento y control. Hay otros países donde se establecen términos basados en falsas promesas de trabajo, unos trabajos que son más o menos reales, pero que a la hora de la hora uno va a trabajar al lugar donde le habían propuesto, pero no termina trabajando en lo que se le había planteado. En México, por ejemplo, las formas de captación, hace muchos años, seguramente ustedes han escuchado hablar mucho del secuestro de las niñas, que sigue ocurriendo. Si ustedes van a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ustedes ven las fotos de las niñas que siguen aparecidas como secuestradas y que los testimonios dan fe de que fueron sustraídas de sus familias a la salida del colegio o algo así. Esto ha ido cambiando, porque el secuestro es muy caro y tiene muchos riesgos. ¿Por qué vas a secuestrar a alguien que el traslado va a ser sumamente difícil y que las sanciones penales a las que uno se enfrenta son superiores, cuando puede ir el mercado haciéndose más innovador y utilizando otras técnicas como la persuasión o el enamoramiento? Y de este punto también creo que va a hablar más tarde uno de los colegas. Si este negocio con toda su pluralidad existe y persiste para enriquecer a unos pocos como otros negocios, ¿no?, donde a cuenta de la gente más vulnerable y la gente más pobre, a cuenta de esa explotación o ese trabajo, es que hay un grupo más pequeño que se ve beneficiado. El grupo que se beneficia, por supuesto, es uno de los focos de la demanda, que son los explotadores y los tratantes. Este dinero, lo que ha venido ocurriendo es que se va incrementando. Cada vez hay más dinero en este negocio. Por lo tanto, cada vez hay mayor cantidad de personas y de redes que están dispuestas a sustraer, a engañar a niñas para explotarlas sexualmente. Pero, este es el punto, creo, más importante, la trata sexual de mujeres y niñas, la explotación sexual de niños y niñas, no existe porque haya tratantes que se encargan de captar a estas niñas. La trata sexual existe porque hay mucha gente, un número mucho mayor que estos tratantes, que está dispuesta a pagar por el producto de esa explotación, que es esta demanda. He dicho hace un momento que parte de esa demanda somos todos y todas, y no nos lo creemos así de entrada, pues qué culpa tengo yo. Tal vez sea esta parte de responsabilidad que tenemos, también sea porque las personas que estamos acá, o tal vez, claro, acá estamos más o menos sensibilizados con el tema y no tanto, pero la sociedad civil comparte discursos muy similares a los que tienen los clientes para obviar esa explotación y a los que tienen los tratantes para iniciarse en ese negocio. Muy rápidamente, ¿dónde empieza todo esto? Me tengo que ir a una situación un poco anterior. Cuando somos niños y niñas, se establecen unas relaciones un poco viciadas entre el amor y el poder. Y digo viciadas porque ¿quién tiene el poder cuando somos niños y niñas? Nuestros papás y nuestras mamás, ¿no? Es un poder económico, es un poder social, es un poder de edad, es un poder emocional, sentimental, es un poder de protección. ¿Y qué ocurre cuando suceden este tipo de eventos que probablemente hemos vivido casi todas las personas que estamos acá? ¿Qué ocurre con los gritos, las humillaciones, los golpes? En casos más extremos, como nos mostró el diagnóstico que hicimos en San Luis Potosí, el tema de la violencia sexual y el incesto tiene unos índices elevadísimos, mucho más elevados de lo que nos hubiéramos podido imaginar. ¿Qué ocurre cuando vamos desde las humillaciones o los castigos corporales hasta situaciones más extremas? Que entra un elemento que forma parte del amor y el poder, que es la violencia. Esta es la parte estructural en la que nosotros comenzamos a definir quién tiene el poder y quién tiene la posibilidad de, con ese poder, tomar decisiones sobre nuestras vidas. No es que esto sea el 100% la base de la normalización de la violencia, pero sí es la base en la que nosotros comenzamos a entender los vínculos entre el amor y el poder, y tiene mucho que ver con la sexualidad, que es una de las manifestaciones de ese amor y de ese poder en el tema de la trata de personas. Cuando crecemos, ese poder físico, económico, social, se concentra también. ¿Y en quién se concentra? Pues en adultos, sobre todo en varones,
el poder económico, el poder social, el poder comunitario. ¿Y quién es el grupo más vulnerable? Niñas, adolescentes y mujeres. También niños, pero desde este enfoque de género son las niñas, adolescentes y mujeres. En ambos escenarios, seguramente ustedes lo han vivido y lo van a recordar, han pasado por eso, o lo han vivido de sus papás, o ustedes lo han hecho con sus hijos e hijas. En el tema del castigo, cuando somos chiquitos, es para educarles, para que sea un buen hombre el día de mañana. A las niñas, sobre todo, para que aprenda a obedecer. Para eso se las castiga y para eso se las riñe. Esa es una forma de justificar la violencia. Pero eso no es cierto. No es cierto que uno pueda educar a un niño o a una niña pegándolo, golpeándolo, abusándolo sexualmente, ¿no? No hay ninguna ley, ninguna norma que diga que eso es posible. Más bien hay leyes y normas que dicen que eso no es posible. Y que estos grupos de niños y niñas son mucho más vulnerables y que por lo tanto hay que protegerles. Y en el tema de la explotación sexual, la justificación es diferente, pero se establecen los mismos términos. Lo hacen porque quieren, han dado consentimiento, si no quisieran no lo hacían, aunque son niñas, saben lo que hacen. Siempre los seres humanos encontramos razones válidas para justificar el uso indiscriminado de la violencia. Esto no está alejado, no es algo que está al margen del tema de la explotación sexual, forma parte de todo esto, entre otras muchas cosas más. Entrando ya específicamente y teniendo en cuenta este panorama que acabo de mencionar, están los tipos de demanda. Si este negocio tiene que ver con hombres, tiene que ver con comercio, tiene que ver con impunidad, pues será allí donde tengamos que poner el foco. Un tipo de demanda que ustedes identifican claramente, están los tratantes y están los explotadores. Los tratantes es esta gente que todos pensamos que son malvados y malditos, que se encargan de captar a estas niñas para llevarlas a locales de explotación, a locales o a la calle, a hoteles, centros de masaje, de igualdad, etc. El explotador, que es el dueño de estos locales, viene a ser el intermediario. Elige el producto, busca que sea de cierta calidad y que sea barato para explotarlo obteniendo el máximo rendimiento. Creo que no hay ninguna duda, creo que hay un consenso absoluto que esta gente no nos guste, que esta gente es mala y que esta gente no la queremos como parte de la sociedad. Hay un consenso general, creo, a ese nivel. Nadie respeta que haya personas que estén haciendo tanto daño y que estén siendo tan crueles. Pero aquí entramos en el segundo grupo de la demanda, que son los clientes, los consumidores. Ustedes han escuchado hablar mucho de este tipo de demanda. Son las personas que pagan por el producto de la trata. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué los otros eran los malos y estos clientes, que es por quienes sobrevive el negocio, hay toda una serie de justificaciones para que ya no sean malos y no sean malvados, sino que tengamos dudas y tratemos de justificarlo? Ahí hay algo y tiene que ver con el peso de la cultura y el valor cultural. Esto puede desanimar un poco, porque si hay que cambiar la cultura, está difícil, ¿no? Pero en verdad hay acciones un poco más concretas para proteger a estas niñas. Estos clientes, cuando un cliente va a consumir sexo, no les ponen una fila delante, ¿verdad? Aquí están las niñas de menos de 18, aquí están las prostitutas, aquí están las víctimas de trata adultas. Eso no existe. Y los clientes, bueno, pues según las encuestas y lo que manifiestan, no piden el DNI, no le dicen déme usted historial para que yo sepa que esta persona efectivamente está ejerciendo su derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Y en todo caso, que fuera así, aunque pensáramos que son clientes con un criterio armado y establecido, no se puede dejar en manos de los clientes el futuro y la fatalidad de la vida de estas niñas. En el caso de los clientes, cuando uno trata de justificarlo, hay tantos argumentos para echar estos discursos abajo. Las encuestas dicen que las prefieren jóvenes, por varios motivos, entre ellas porque pueden ejercer un poder mucho mayor. Las prefieren jóvenes también porque hay cosas que pueden hacer con ellas y manejarlas a su antojo, cosas que sus mujeres no quieren hacer. Algo presupone que todo eso que todas las mujeres no queremos hacer, si hay un grupo de mujeres y de niñas que está dispuesta a hacerlo. Esa es una de las cosas que hay que comenzar a decodificar. Cuando los clientes hablan y dicen, no, yo tengo sexo con mujeres adultas, es una relación de igual a igual,
y es un intercambio de sexo por dinero. Nunca se menciona el dolor que hay detrás de la vida de esa mujer. Nunca. Eso nunca se visibiliza en ninguno de los discursos de los clientes. Otro grupo que forma parte de la demanda, esto es un poco más complejo, conflictivo y mucho más amplio y da para una ponencia, una clase de 5 horas entera, es los países emisores y receptores. La falta de control fronterizo para la salida de estas niñas es absoluto. Yo se lo cuento, viajo mucho a nivel internacional, muchas veces viajo con mi hija y yo llevo el permiso de salida, si viajo sola con ella, ¿verdad? Nunca en migración me han pedido un documento. Entonces yo voy a migración y digo, señores, ¿a quién le tengo que entregar esto? Porque es el permiso de salida que ustedes tienen que pedir. Uno se gasta 2.500 pesos, ¿verdad?, en que le hagan el documentito cada vez que uno viaja. Por lo menos recíbanmelo. No, es que así vemos, se parece, está bien. Se parece, está bien claro. Entonces miro el reloj y digo, tengo 15 minutos para darle una charla a este hombre rápida y que por lo menos a partir de ahora este hombre, aunque todos los demás no, se dediquen a pedir estos papeles. Estos estados, con su falta de control fronterizo, con sus leyes ambiguas y abiertas en el tema de la explotación, países que permiten, México tiene un avance en ese sentido, que permiten anuncios en prensa que hablan de comercio sexual y que permiten que se publiquen sin saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Estos anuncios que vemos de chicas, sexy y todo lo demás, nadie sabe lo que hay al otro lado de ese teléfono, ni lo que está pasando al otro lado de ese teléfono. Mientras no tengamos la capacidad para verificar eso y se establezcan estrategias para verificarlo, eso no debería ser posible, porque gran parte de la trata sexual se esconde detrás de esos anuncios que ustedes ven en prensa. Hay algunas experiencias muy buenas en México de periódicos que se han negado, así la pérdida de dinero que eso les ha supuesto, que se han negado a tener este tipo de publicidad. También hay otros temas ambiguos. Hay países, no voy a entrar mucho, pero sí lo voy a mencionar varias veces. Hay países que tienen una postura, bueno, todos tienen una postura frente a la prostitución. Puede ser de legalizar la prostitución, puede ser de prohibirla, pueden ser algunos elementos intermedios, puede ser la sanción al cliente y la protección a esa mujer entendiendo que es una víctima, etc. Los países que legalizan la prostitución y no tienen mecanismos para garantizar que efectivamente esas mujeres están haciendo un uso libre de su cuerpo, están fomentando la trata de personas. Y es evidente porque el mercado de la trata sexual de mujeres y niñas no se da de manera aislada en relación con, no sé, en los campos deportivos, no se da en las iglesias, no se da en las universidades, se da mayormente en los lugares donde se da el mercado del sexo. Podemos suponer que una buena parte de esas mujeres y niñas que están ahí son víctimas de trata, pero mientras no tengamos la claridad, mientras los países no tengan la claridad, legalizar la prostitución es abrir la puerta a que los tratantes entren a sus estados, ya que los explotadores exploten a su gusto. Y el cuarto punto de la demanda, el cuarto bloque de la demanda, es la cultura, y ahí es donde estamos todos y todas. Lo llaman cultura para no llamarlo todos y todas. Pero viene a ser lo mismo porque somos quienes conformamos finalmente la cultura, ¿verdad? Si los clientes desconocen, si la persona que tienen delante es una víctima de trata, claro, habría que analizar qué es lo que ocurre para que un cliente, cuando va a comprar sexo y ve que se trata de una niña víctima de trata de personas o que se trata de una mujer maltratada, una mujer privada de libertad, que no se detenga y que siga adelante. Es necesario saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque al resto del mundo nos resulta impensable, nos resulta inhumano, nos resulta sorprendente y hasta alarmante que eso nos suponga una sanción directa. Entonces, si los clientes no saben si son víctimas de trata, si son trabajadoras sexuales, prostitutas, dependiendo de las acepciones que se le queden, mucho menos lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que no formamos parte, que no estamos ahí, que no lo vemos. Entonces, si nosotros y nosotras no sabemos qué es lo que hay detrás, ¿por qué tenemos los mismos discursos? ¿Por qué se sigue repitiendo socialmente? Y esta es la limitación y una de las grandes limitaciones para ir avanzando en el tema y lograr acabar con la trata de personas.
¿Cuántas veces han escuchado ustedes ese mismo discurso? Lo hacen porque quieren, aunque sea una niña sabe lo que hace, ganan un buen dinero, le hacen porque les gusta. Y otros discursos un poco más avanzados y escondidos bajo lo innovador es tienen el derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran. Estos discursos, ¿cuántas veces los han escuchado? La vida alegre, la vida fácil. No. Las niñas no quieren que con su cuerpo se haga lo que se está haciendo, no quieren ser violadas, no quieren ser abusadas, no quieren quedarse embarazadas de una persona que no les interese y que probablemente ha sido una relación de abuso y sin consentimiento, no quieren tener que ir a abortar a lugares insalubres que muchas veces pierden la vida. Las niñas, los adolescentes, no queremos eso, ni ellas ni nosotras. ¿Ustedes piensan que hay alguna razón por la que podrían empezar a aspirar a esa situación en sus vidas? Las mujeres y los hombres, ¿hay alguna razón? Ninguna. Ni siquiera grandes cantidades de dinero, que no es el caso, ¿verdad? Porque si estas niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata fueran ricas, definitivamente no estarían allí. No, ni son libres ni hacen lo que quieren. La libertad depende de la situación cultural también y de los países. Algunos países las tienen atadas literalmente con esposas a la cama, otras tienen una libertad un poquito mayor y salen acompañadas de otras personas que las vigilan. Tiene varias formas. Y otro de los argumentos que se repite mucho, y aquí se me voy a detener 2 minutos porque sigo escuchándolo y pasa el tiempo y sigo escuchándolo, lo hacen porque les gusta. A ver, ¿cuántos de ustedes, hay muchos días que no quieren ir al trabajo más? ¿Cuántos de ustedes su trabajo no les gusta? Mucha gente. Y uno no llega al trabajo dando pataletas, ¿verdad? Pues imagínense cuando no es un trabajo, sino que es una explotación. Imagínense cuando ese encuentro sexual que tenga esa niña con ese cliente, voy a seguir llamándolo cliente, depende de ese encuentro y de cómo se comporte su futuro, su vida, que sea violentada o no, incluso la muerte. Pues claro que sonríen. Sobre todo sabiendo que si en lugar de pataletas sonríen y hacen lo que el cliente espera, pues eso dura menos tiempo, ¿no? Forma parte del negocio. Forma parte del negocio que el primer grupo de la demanda, que eran los tratantes y los explotadores, nos han creado. Esas luces de neón, ese mundo de placer, que esconde y que no menciona en ningún momento esa situación tan dramática que se esconde detrás del neón. Y se puede, es un negocio que ha invertido mucho, lo ha hecho mucho mejor que nosotros. Han invertido mucho y nos hemos creído que era un mundo de desenfreno, de alegría, de diversión, donde había un montón de niñitas, niñitos, adolescentes que estaban felices de estar ahí para recibir a quien quisiera llegar. Y nos lo hemos creído. Y por eso como cultura tenemos esos discursos, porque nos lo hemos creído. Y seguimos justificando muchas de estas formas de violencia. Una de las razones que tenemos en las sociedades para validar o para normalizar estas situaciones es el consentimiento. El consentimiento que pueden dar estas niñas adolescentes, decimos, pero ¿se han consentido? Si es que lo han hecho porque querían. El consentimiento, señoras y señores, felizmente no depende del criterio que tengan ustedes o que tenga yo. El consentimiento depende de unas condiciones previas de vulnerabilidad de esa persona y las otras opciones que tenga en su vida para sobrevivir fuera de la explotación. Cuando ustedes hablen de consentimiento, tienen que pensar por un ratito, cuando vayan escuchando a los otros ponentes, pensar por un ratito lo que hay detrás y quién lo está generando. Son elementos básicos que en cualquiera de las iniciativas que se trabaje, ya sea a nivel político, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, tiene que ser contemplado y necesariamente tiene que ser abordado. Negamos que ser niña, adolescente, mujer, y mucho más ser pobre, no haber tenido acceso a educación. Casi ninguna de las víctimas ha tenido acceso a educación secundaria, que vienen de situaciones de violencia previa. Lo negamos porque no lo conocemos o porque el negocio se ha encargado de que no lo veamos. Y lo negamos. Hay un ejemplo que les quiero poner de cómo en nuestra mentalidad lo establecemos como prostitución. La prostitución, las prostitutas son ciudadanos de segunda categoría, no se identifican con nosotros, no son como nosotros, son menos. Y eso hace que no nos dediquemos a pensar qué es lo que está ocurriendo detrás, porque la gran mayoría de ellas, cuando uno les pregunta, no quieren estar allí. Pero a nosotras nos molestan,
pero como ciudadanas de segunda. Y es ahí que nos molesta. Yo he visto en México, lo he visto en España también, algunas situaciones como ustedes han visto estos corredores, acá en México se llaman corredores, donde se establecen espacios legalizados de prostitución. Los vecinos saltan, no quieren que estén allí. No, pues es que cómo van a estar aquí, vemos preservativos, están las mujeres con estas faldas cortas, que nuestros maridos no se van, y nuestros hijos e hijas, que no queremos que nuestros niños y niñas vean esto, que esto es terrible, que terminan viendo que esto corrompe las mentes. Y eso lo denunciamos, y la gente va y denuncia que no quiere que eso esté allí. Se nos ha ocurrido denunciar, se nos había ocurrido denunciar primero que niños y niñas como las de ustedes, como las mías, están ahí, no solo lo ven, sino que lo están viviendo, y nadie denuncia eso. ¿Qué ha ocurrido con nosotros? ¿Cuál es esa deshumanización? Que no podemos identificarnos con el dolor de estas niñas. Ellas no pueden denunciar. El riesgo de una víctima de trata una vez que ha denunciado es mucho mayor que mientras está en situación de explotación. El riesgo de muerte. Porque una vez que denuncia y da los datos, pues lo más probable es que vayan a por ella. De esos tenemos tantos testimonios que llegan ustedes conociendo a medida que vayan saliendo los informes. No sentimos que tienen los mismos sueños, que les dan risa las mismas cosas, que les gustan el mismo tipo de películas y que se ponen tristes por las mismas razones que los demás. Que tienen problemas familiares, que también se frustran porque querían ser bailarina, doctora, enfermera y esa es su situación. También se frustran, es el mismo sentimiento, es el mismo dolor. Otra cosa es que veamos sus ojos tan vacíos que pensamos que no tienen sentimientos. Esa es una cuestión del alma, de que les han arrancado el alma. Aquí tenemos todos algo que ver, ustedes, yo, funcionarios, jueces, juezas, fiscales, trabajadores sociales, personal docente, de salud cualquiera, el vecino de al lado, la persona que está en la puerta de la universidad, la persona del parking, transportistas de frutas, aquí tenemos todos algo que ver. En que seamos parte, cada uno con sus funciones y atribuciones, pero que seamos parte de una sociedad que permite y no solo permite, justifica porque lo hacen porque quieren y les gusta la buena vida. Y entonces no entramos a ayudarlas a sacarlas de esa situación. Y tenemos que hacer eso. Esa es la parte que nos toca. Estas niñas viven con miedo, con depresión, con mucha vergüenza. Una de las amenazas es, si hablas, vamos a contarle a toda tu comunidad lo que has estado haciendo. Son portadoras de VIH, muchas de ellas. Y otras enfermedades. No pueden elegir el número de hijos que quieren tener, con quién quieren tenerlo, quién quiere que sea su pareja sexual. Elementos fundamentales en la vida de todas las personas que estamos aquí. ¿Quién es nuestra pareja? ¿Con quién queremos compartir nuestra vida? Si queremos tener hijos o no, son elementos básicos de la vida de una persona que están por encima del desarrollo profesional y todo lo demás. Estas niñas no pueden, no tienen ese acceso. Las supervivientes, los testimonios que cuentan, ¿no? Y sigue con este discurso de que a ellas les gusta, tienen aversión a los hombres, muchas dificultades para volver a salir a la calle, viven con miedo toda la vida, cuando no con enfermedades mortales. Muchas de las estadísticas de los centros de salud ofrecen informes de víctimas de trata, pero también mujeres en situación de prostitución que se cortan el cuerpo. Esto es bien sintomático, ¿no? Mi cuerpo, por ser mujer, por tener peso, por tener esta forma de mujer, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que me tocó genéticamente, que es algo maravilloso, ¿verdad? Mi cuerpo es la razón de que mi vida sea tan dramática y sea tan terrible y yo ya no quiero vivir en esta vida más. Y se daña en el cuerpo mucho. También las fuentes oficiales de varios países, estadísticas de varios países, señalan que en el año 2010, el 15% de las mujeres que se habían suicidado estaban en el mundo de la prostitución. En el mundo de la prostitución, donde dice que hay un encuentro, ¿no?, entre iguales a cambio de sexo por dinero, imagínense en el mundo de la trata de personas. Pero como no lo sabemos, como estas personas no tienen documentación, no tienen DNI, no sabemos cuántas de ellas se suicidan y cuántas de ellas mueren. Se está comenzando un análisis sobre feminicidio y trata de personas que creo que va a obtener resultados que van a abrirnos mucho los ojos a todos sobre cómo comenzar. Tenemos buenas y malas prácticas. De nuevo hay que entrar en el tema de la prostitución, por supuesto. Una mala práctica, ustedes han escuchado el Holanda, ¿verdad? Este país que tiene las vitrinas que analiza la prostitución o fricción.
seguridad social, aunque bueno, lo que ellas dicen es que no la recibieron, pero estableció un modelo que pretendió que fuera exitoso también con otros elementos que siempre van de la mano, no en Holanda, también en México, la legalización de las drogas y demás, porque bueno, quien se encarga de un negocio se encarga de otros. Holanda sacó un informe de Estado a 5 años de haber implementado estas vitrinas de los barrios rojos y todo esto. Y resulta que lo que dice ese informe es que 9 de cada 10 mujeres que están en esas vitrinas no son holandesas. Entonces ya hay otra vez ahí elementos de marginación, de pobreza y de exclusión. ¿Y de dónde son? Uno se pregunta y sigue leyendo. Pues son de Europa del Este, de países con una situación terrible. En los últimos 10 años económicamente han vivido situaciones verdaderamente dramáticas. Ustedes díganme, en Holanda, que para conseguir una visa, no es como en España, como en Francia, no. Para conseguir una visa, tienes que casarte con alguien prácticamente de allí y hablar el idioma. Por lo tanto, desde que te ofrecen una visa temporal hasta que te ofrecen la visa final, las habilidades que uno tenga para desarrollar ese idioma pueden ser 5 o 6 meses. Estas mujeres, 9 de cada 10 que están en esta situación de prostitución que se equipara al trabajo sexual, entran al país con la visa de trabajo. Y lo que está detrás que son redes de tratantes. De nuevo nos encontramos que se legalizó la prostitución y se quiso poner como ejemplo mundial, y esto estaba de la mano de las redes de tratantes. Ejemplos positivos que también tenemos, y yo no voy a decir que sea el mejor, pero voy a decir que es el único que tenemos y que haya demostrado algo. Uno tiene que revisar cuáles son los países que han tenido estrategias que realmente han logrado disminuir el número de víctimas de trata de personas. Ahí es donde uno tiene que empezar, cuando quiere imitar algo y traerlo aquí rompiendo barreras culturales. Tenemos el ejemplo de Suecia, Noruega, otros muchos países, pero tenemos el ejemplo de Suecia y lo pongo porque se llama el modelo sueco. Sancionaron la prostitución, sancionando y penalizando al cliente, entendiendo que los suecos son los que siempre van por delante y 20 años después llegamos todos al mismo lugar, ¿no? Entendiendo que la prostitución era una forma de violencia de género, esto que se llamó el trabajo más antiguo del mundo, que en verdad es la forma de violencia más antigua del mundo, entendiendo que la prostitución era una forma de violencia contra las mujeres, se prohibió. Y por tanto, como era una forma de violencia, quienes perpetraban esa violencia deberían ser sancionados. El foco se puso en los clientes consumidores. Esto hizo que de 400.000 víctimas de trata que habían pasado por Suecia en el año 2007, en el año 2009 eran 13.000. Si la experiencia que tenemos de la reducción es establecer mecanismos de relaciones sociales equitativas entre hombres y mujeres y sancionar a quienes consumen ese producto, y es sancionarlo porque tenemos que dar por hecho que lo que están consumiendo es el producto de la trata sexual. Mientras un país no puede decir estas son trabajadoras sexuales y aquí tenemos todo el historial y lo que lo certifica, y estas son víctimas de trata, quien consuma y se presuma que está consumiendo el producto de la trata sexual, que es un crimen de lesa humanidad, tiene que ser sancionado. Las sanciones tienen diferentes formas. Para concluir ya, porque creo que ya me toca, decir que estas niñas, adolescentes y mujeres son pobres, son niñas que no han alcanzado, como he dicho, la educación secundaria, no tienen posibilidad de plantearse si quieren ser profesionales, estudiar en una universidad, no hay esa posibilidad. Muchas de estas niñas que están allí y adolescentes han sufrido abuso sexual o otro tipo de violencia en su casa o en la comunidad primero, y ojo, digo en la comunidad porque ustedes dicen yo estoy libre en mi familia, ¿verdad? Pero la violencia comunitaria es invisible y las niñas no lo cuentan porque sí hemos aprendido que el tema del sexo sin consentir es algo malo y que te hace sentir culpable. Hay que analizar y revisar bien todos estos elementos que nos llevan a reflexiones medio extrañas. Voy a mencionar una de ellas. Hay una extraña reflexión. La explotación sexual, ya saquémoslo del marco de la definición de la trata de personas. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es terrible, es tremenda. Hay un consenso general. Como que los tratantes son malos, hay un consenso general que esa explotación no es válida para nadie,
En el tema de las mujeres adultas, ahí se disparan y se dispersan un poco las opiniones, pero en el tema de la explotación sexual hay una claridad. Es terrible, está mal, es dolorosísimo, es algo dramático, es algo que una sociedad no puede permitir. Hasta los 18. Una vez que cumples 18, 19, es algo que tú haces de manera voluntaria. Esa reflexión es bien extraña. Se presupone que algo dramático, hasta una fecha, pasada esa fecha, pasados 3, 4 días de esa fecha, ya se convierte en algo válido, en una transacción normal. Esa es una reflexión interesante que hay que hacer. Que se puede acabar con la trata, se puede. Ustedes conocen el proceso de la esclavitud. Si no, yo se lo resumo rápidamente, pues en el siglo XVII se elegía grupos de población por una condición que era la raza de personas negras para ser explotadas en otros países donde hubiera una demanda que quisiera pagar por los servicios de esa explotación. Bueno, es lo mismo. Es la misma situación, solo que si en ese momento eran personas de raza negra, ahora se trata de mujeres y niñas, pero es la misma situación de explotación, lo mismo, tiene un producto, una demanda y una forma violenta de aprovecharse de la vulnerabilidad. Y se pudo acabar con la esclavitud de la que les acabo de mencionar, en el siglo XVII. Seguramente vamos a poder acabar con esto. Un ejemplo mucho más fácil y sencillo. Desde que salió la ley que prohibía fumar en lugares públicos, la gente no fuma en lugares públicos. ¿Cómo es posible que fumadores y fumadores hay muchos y se trata de una adicción, verdad? Y se logró acabar con ellos de una forma muy rápida. No se trata de acabar con los clientes, tampoco se trata de acabar con los fumadores, sino que las personas ejerzan su derecho sin hacer daño y atentar contra la salud de otras personas. Y ese es el razonamiento que tenemos en la cabeza, ¿no? No se puede fumar en lugares públicos porque se daña a otras personas. Y se logró muy rápido. Era un discurso muy simple. No es posible que en algo con consecuencias mucho más dramáticas y donde se involucra otro tipo de organizaciones superiores y más fuertes, que no se pueda acabar con ello. No es posible. Hay elementos que no se quieren ver y que no podemos ver para que eso no se logre. Supongo que se va a plantear, y con esto voy a cerrar, que debe ser analizada y discutida la relación entre la trata y la prostitución. Estamos perdiendo muchísimo tiempo en ese análisis. Estamos perdiendo muchísimo tiempo por no tener a gente experta que pueda dar fe de ambas posturas y tomar decisiones a nivel de los estados. Y con esas decisiones comenzar a intervenir y comenzar a rescatar y a buscar a esas niñas. El discurso de la trata y la prostitución nos está impidiendo que se rescaten a esas niñas. Ese discurso ya tiene que acabar. Y lo que se tiene que pensar es que hay grupos de mujeres que viven situaciones dramáticas de vulneración de derechos y que hay que ir a por ellas. Y ahí identificar las que son trabajadoras sexuales que seguirán haciendo lo que estén haciendo y esas niñas tienen que ser rescatadas y puestas a salvo. Y debe garantizarse su integridad y que puedan continuar en la medida de lo posible una vida normal, que es muy difícil. No hay un indicio, según lo que yo he dicho y ustedes pueden plantear, no hay un indicio más claro de la vulnerabilidad de los niños y niñas que el derecho de los adultos a golpearlos a su antojo, a abusar de ellos a su antojo. No hay un indicio tan claro de vulnerabilidad y de poder, de vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres y de poder entre hombres, como la posibilidad de los hombres de, en el nombre del poder y del placer, destrozar la vida de miles y millones de niñas para disfrutar de su cuerpo a su antojo. Estas niñas tienen aspiraciones y nosotros todos y todas quienes estamos aquí tenemos parte de responsabilidad y de obligación, sobre todo las personas que trabajamos en el tema y en el nivel político, de saber qué es lo que quieren estas niñas, qué es lo que quieren hacer con su vida. Y de ahí, en la medida de lo posible, ofrecerles las capacidades y las habilidades para que las desarrollen y que por fin puedan avanzar hacia ella. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación cedemos el uso de estos micrófonos a la ciudadana Mariana Wenzel, coordinadora para la prevención de trata de voluntariado de la Secretaría General de Gobierno.